Buenos días a todos. Hoy volvemos con un nuevo vídeo sobre la ley de contrato del sector público. Ya sabéis, sobre todo para los que no me conozcáis, que tengo un canal de YouTube en el que hablo sobre la ley de contrato del sector público. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar tanto el expediente de contratación como los pliegos, como los criterios de adjudicación. Ya sabéis que el expediente de contratación se encuentra regulado en el artículo 116 y los pliegos hasta el artículo 130. Y por último, hablaremos de los criterios de adjudicación que se encuentran regulados en el artículo 145 de la ley. Si os gusta, suscribiros y darle al like. Pues vamos a empezar. Con respecto a, con respecto al expediente de contratación, los que me seguís ya conoceréis esta diapositiva, que me gusta utilizarla como resumen de todo lo que supone el expediente de contratación. Y, en primer lugar, decir que cuando hablamos de iniciar un expediente de contratación, si no conocemos la materia sobre la que queremos licitar, es decir, si el órgano de contratación no conoce la materia sobre la que quiere licitar un contrato, será necesario que utilice las consultas preliminares del mercado, que no es otra cosa que consultar a las empresas que se dedican a esa materia para resolver todas las cuestiones relacionadas con la materia que se quiere licitar, y una vez que se tenga conocimiento de todos los aspectos, pues se podrán elaborar los pliegos y comenzar a licitar el contrato. Con respecto a, además, una vez que ya conozcamos el contenido del objeto que queremos licitar, deberemos empezar a realizar los documentos iniciales del expediente, que serán los informes necesarios, tanto técnicos como administrativos, para elaborar el expediente, como pueden ser el informe de necesidad, el informe de solvencia técnica económica, etcétera. Por tanto, una vez que se tengan todos los documentos iniciales, se adoptará el acuerdo de inicio del expediente. Cuando nosotros adoptamos el acuerdo de inicio del expediente es porque ya tenemos todos los documentos, es decir, los pliegos, tanto cláusula administrativa como de prescripciones técnicas, tenemos los informes técnicos de necesidad, como los informes de necesidad del personal y material necesario para ejecutar ese contrato. Una vez que se tiene toda esa documentación, se aprueba el expediente, el inicio del expediente, perdón, se acuerda el inicio del expediente, se comprueba la existencia de crédito, se pasan todos los controles, es decir, es necesario el informe de asesoría jurídica y el informe de intervención, y una vez que se tienen todos los informes preceptivos, el de asesoría jurídica y el de intervención, se aprueba el expediente. Una vez que se aprueba el expediente, se publica el anuncio de licitación, ya sea en el perfil del contratante, si no es Sara, o ya sea además, si es Sara, además del perfil del contratante, se tiene que remitir el anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. Una vez que ha transcurrido el plazo de presentación de ofertas, que se inicia con la publicación de este anuncio, se empezarán a abrir los sobres que se hayan establecido en el pliego de cláusula administrativa. Normalmente son 3 sobres. El sobre 1, que integra la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos previos; el sobre 2 o B, que contiene la oferta relativa a la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor; y el sobre 3, que contiene la oferta económica. Hay veces que no existe este sobre 2 porque no existan criterios sujetos a juicio de valor, ¿de acuerdo? Una vez que se realice, que se abran los 3 sobres y se valoren, se realizará una clasificación de todos los licitadores que se han presentado. Esa clasificación de la puntuación que ha obtenido cada licitador se realizará del licitador que tiene más puntuación al licitador que tiene menos puntuación. El licitador que tenga la mayor puntuación se le propondrá como adjudicatario, y este es el que tendrá que presentar la documentación que viene recogida en el artículo 140 y 150 de la Ley de Contratos del Sector Público. Una vez que presente esa documentación, la mesa de contratación valorará esa documentación, y si todo está correcto, pues procederá a la adjudicación del contrato. Esa adjudicación a favor de este licitador que se había propuesto como adjudicatario también se publicará.
y a partir de la publicación, de la adjudicación, empezará a contar el plazo de recurso especial si es que está sujeto a recurso especial. Y por último, cuando transcurra el plazo de recurso especial y no se haya interpuesto ningún recurso, se procederá a su formalización. En el momento que se formalice, empezará a ejecutarse el contrato y una vez que se termine la ejecución del contrato, si, se procederá a la recepción del mismo, se presentará la factura y se procederá al pago. Esto es en resumen todo la ley, todo la línea temporal de ejecución de un contrato. También quiero señalaros, como os decía, que en el artículo 116 viene regulado viene regulado el expediente de contratación. Como veis, habla de la iniciación y contenido. Aquí te viene explicado todos los requisitos y documentos que se necesitan en ese expediente de contratación, que yo os lo he resumido bastante en lo que os he expuesto anteriormente. Em, ya sabéis, los que me conocéis, que estas diapositivas las cuelgo en Patreon, ¿vale? Con respecto al pliego de cláusula administrativa, os debo decir que además de estas diapositivas colgaré un resumen, pinchando en este enlace os colgaré un resumen también en Patreon con todas las características y requisitos del pliego, que es un resumen de lo que viene en la ley, ¿de acuerdo? En primer lugar, debemos decir que existen dos tipos, perdón, así se verá mejor. ¿Vale? Existen dos tipos de pliegos, son el pliego de cláusulas administrativas por un lado y el pliego de prescripciones técnicas. Con respecto a los pliegos, también debemos decir que los pliegos son documentos básicos de todo proceso de contratación en el sector público. Incluyen toda la información relevante para la vida del contrato y son de dos tipos, como os decía, que corresponde al pliego de cláusula administrativa y el pliego de prescripciones técnicas. Para que se entienda, los pliegos son donde aparecen todas las obligaciones y derechos que deben cumplirse por parte de los licitadores. En el pliego de cláusulas administrativas, como su nombre indica, vendrá todas las cuestiones más administrativas y en el pliego de prescripciones técnicas vienen todas las obligaciones de cumplimiento técnico del personal que se necesita para ejecutar el contrato, de los medios materiales que se necesitan, etcétera. Decir que con respecto al pliego de cláusulas administrativas, el contrato no podrá contradecir las cláusulas recogidas en los pliegos, lógicamente, porque una vez que los licitadores presentan las ofertas a la licitación, esa presentación de ofertas da lugar a que ellos asumen el contenido de los pliegos y, por tanto, tienen que estar obligados a su cumplimiento o están obligados a cumplirlo. Todo lo que venga en los pliegos obliga tanto al contratista como al ente que licita ese contrato, a ambas partes. Los pliegos, la doctrina señala que son la ley del contrato, son la ley que se han dado el adjudicatario y el ente que licita y que son de obligado cumplimiento por ambas partes. Con respecto al pliego de cláusula administrativa, existen dos tipos. Un pliego de cláusulas generales que regulan la contratación de las administraciones para cada tipo de contrato, es decir, de obra, suministro, etcétera, y su contenido debe ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. ¿Vale? Estos son los pliegos generales y los pliegos particulares recogen los derechos y obligaciones de las partes para cada convocatoria individual de contratación, es decir, para cada contrato que se licite, existe un pliego de cláusulas administrativas particulares. Su contenido respetará el del pliego general y también señala que los aprueba el órgano de contratación previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Bien, respecto al pliego de prescripciones técnicas, recogen las especificaciones técnicas del contrato, que pueden referirse a especificaciones técnicas, rendimiento esperado o exigencias funcionales, pero siempre deben permitir a los licitadores identificar con claridad el objeto del contrato. Esto es muy importante, porque si en los pliegos no se determina bien cuál es el objeto del contrato, difícilmente el licitador podrá presentar una oferta. ¿Por qué oferta va a presentar sobre un objeto de un contrato que no sabe hasta dónde abarca? Imaginar, os voy a poner un ejemplo muy burdo. Si el pliego, por ejemplo, el pliego de cláusula administrativa particulares señala que el objeto del contrato es el asfaltado de calle en un municipio, municipio X,
asfaltado, objeto del contrato, asfaltado de calle, y no concreta qué calles, difícilmente el licitador podrá presentar una oferta adecuada, porque no es lo mismo presentar una oferta por 5 calles que por 200 calles, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. No pueden impedir, señala, no pueden impedir el acceso a las condiciones de igualdad de los licitadores, ni restringir la competencia. Bueno, os termino de señalar y ahora os pongo un ejemplo. Como decimos, no pueden impedir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores ni restringir la competencia. Esto referido a los pliegos, al pliego de prescripciones técnicas. Se prohíbe el nominalismo, mención a una fabricación, marca o patente concreta, salvo que fuera imposible de otra forma describir técnicamente el objeto del contrato. Es decir, el pliego de prescripciones técnicas, pero tampoco, perdón, el pliego de cláusula administrativa pueden restringir la competencia, ni pueden limitarla. Es decir, ¿cómo restringen la competencia o cómo la limitan? Si yo, por ejemplo, tengo un contrato de suministro de coches de policía, que el órgano de contratación necesita adquirir coches de policía, pues estaríamos ante un contrato de suministro. Yo podré determinar el objeto del contrato señalando que necesito, por ejemplo, un vehículo con una potencia de X caballos, que sea diésel o gasolina, o que sea de eléctrico o no, o que sea, por ejemplo, que sea automático o de marchas. Esas son características técnicas que concretan el objeto del contrato, concretan el coche que yo quiero. Eso está permitido. Lo que no está permitido es decir, contrato de suministros para un coche de policía que sea un Peugeot 205. Eso no está permitido. Yo podré decir todas las características que tiene el Peugeot 205, pero nunca podré señalar que quiero un Peugeot 205 porque eso limita la competencia. ¿Por qué? Porque solo podrá licitar el que venda Peugeot. ¿Me explico? En cambio, si yo digo las características que necesito, pues esas características podrán coincidir con un Peugeot o con un SEAT o con un Mercedes. ¿De acuerdo? Y tampoco puedo llegar al extremo de concretar tanto en que solo sea un Peugeot 205, ¿vale? Bien, con respecto al pliego de cláusulas administrativas, ¿vale? Que señalábamos, también os quiero decir que la aprobación del pliego de cláusula administrativa, esto que os estoy diciendo, lo subiré con un esquema a Patreon, ¿vale? El pliego de cláusula administrativa tiene que ser aprobado. Pero ¿cuál es el momento de aprobación del PCAP? Por abreviar, ¿vale? Del PCAP. El momento es previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ello. Y siempre antes de la licitación del contrato. Porque si yo no lo apruebo antes de la licitación del contrato, difícilmente los licitadores podrán saber cuáles son las condiciones a las que se tiene que sujetar y si no saben cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir, difícilmente podrán presentar una oferta adecuada. Con respecto a qué modificaciones puede sufrir el PCAP, solo podrán ser modificados con posterioridad, una vez que se han aprobado, pero una vez que se han aprobado, se pueden modificar, pero solo cuando sea por un error material de hecho o aritmético. Es decir, que en vez de decir 100, debería haber dicho 1000, pero que se sabe que ese es un error material porque en otras partes del pliego pues, aparece correctamente. O aparece el número escrito en letras, pero después no corresponde con el número. Cuestiones de errores materiales de hecho o aritméticos. Si no fuera así, la modificación del pliego lleva la retroacción de actuaciones. ¿Por qué? Porque si yo he aprobado un pliego, lo he publicado y estoy en un plazo de presentación de oferta y ahora modifico el contrato en una cuestión que no sea de error material de hecho o aritmético, ya los licitadores que tenían ese pliego en su poder y estaban estudiando ese pliego para poder presentar la oferta, si ahora a mitad del plazo de presentación de oferta le estamos cambiando el pliego y por tanto las condiciones, en ese caso, por tanto, tendremos que retrotraer actuaciones para poder otorgarle de nuevo un plazo adecuado para que puedan presentar la oferta. ¿De acuerdo? Entonces, si es una modificación que no sea de error material, de hecho aritmético, hay que retrotraer actuaciones.
para que tengan todas las garantías los licitadores. Si es un error de aritmético, de hecho o error material, no es necesario retrotraer las actuaciones. Con respecto a quién aprueba el pliego su aprobación le corresponde al órgano de contratación. Podrá asimismo también aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga, ¿vale? ¿Cuáles son los trámites preceptivos antes de la aprobación? Pues un informe previo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado respecto de todos los pliegos de cláusula administrativa en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a las correspondientes de los pliegos generales. Es decir, cuando nosotros en el pliego de cláusulas administrativas particulares queremos incluir estipulaciones que contradicen el pliego de cláusulas generales que decíamos aquí, pues es necesario un informe previo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. En el caso de, también será necesario un informe previo del servicio jurídico correspondiente antes de aprobar los pliegos. Este informe no es necesario cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste al modelo de pliego que ya exista previamente. ¿De acuerdo? Con respecto al contenido del pliego, como os decía también antes, el pliego va a incluir los criterios de solvencia y adjudicación del contrato. Esto me refiero al pliego de cláusulas administrativas particulares. Las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se establezcan. Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato. La previsión de cesión del contrato, salvo en los casos en que la misma no sea posible de acuerdo con lo establecido en el artículo 214. Obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo que le sea de aplicación y las demás menciones que estén establecidas en la ley y en sus normas de desarrollo. En los contratos en los contratos mixtos se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes partes o prestaciones que se encuentran fusionadas en dicho contrato mixto. También es necesario que se especifiquen si se va a exigir, especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial sin perjuicio de lo que establezca el artículo 308 respecto a los contratos de servicio. También debe incluir las penalidades. ¿Por qué las penalidades? En el caso de que haya algún tipo de incumplimiento, viene regulado en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos. Todo esto que os estoy diciendo lo voy a subir a Patreon con un esquemita. Por tanto, las penalidades serán para los casos de incumplimiento o de incumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma, en especial cuando se haya tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación o atribuir a la puntual observancia de estas características de carácter de obligación contractual esencial. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros hemos establecido un criterio de adjudicación y después se incumple el mismo, vamos a tener que imponer una penalidad. ¿De acuerdo? Así como también cuando establecemos obligaciones en el pliego y después no se cumplen. Debemos establecerle una penalidad. También se le impondrán penalidades en casos de incumplimiento de lo que viene previsto en los artículos 130 y 201 de la ley. ¿Qué efectos conlleva? Pues los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos. Es decir, si las partes no cumplen lo establecido en el pliego, el adjudicatario ya, en este caso, deberá, contra el mismo se le deberá abrir un expediente de penalidades en el que el responsable del contrato propondrá una penalidad que tiene que estar prevista en el pliego, es decir, si la penalidad es grave, leve, muy grave, debe estar prevista en el pliego de cláusula administrativa. El responsable del contrato debe revisar el cumplimiento del mismo. Si hay algún tipo de incumplimiento, se propone una penalidad de, pues si es grave, leve o muy grave, se le da traslado al adjudicatario porque debe tener audiencia. El adjudicatario podrá alegar lo que considere oportuno y tras las alegaciones por parte del responsable del contrato se realizará una propuesta de penalidad y el órgano de contratación impondrá la penalidad. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Esto con respecto a los pliegos. Con respecto a los criterios de adjudicación, ya os he dicho que los criterios de adjudicación vienen regulados en el artículo 145 de la ley. ¿De acuerdo? Aquí. 145. Vale.
Es un artículo bastante extenso y por eso también os subo a Patreon un resumen de todos los requisitos y clases de criterios de adjudicación. Em, con respecto a estos criterios de adjudicación, deciros antes de nada que son fundamentales. Los criterios de adjudicación son una de las partes más importantes de la licitación, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de criterios de adjudicación que podamos establecer. Tenemos unos criterios que puedan dar lugar a valorar la calidad-precio o el coste-eficacia, etcétera. Em, con respecto a estos criterios de adjudicación, los criterios de adjudicación deben respetar unos requisitos formales y unos requisitos sustantivos. Con respecto a los requisitos formales, se establecerá en los pliegos de cláusulas administrativas estos criterios de adjudicación. Es decir, en el pliego de cláusula administrativa se deben establecer los criterios de adjudicación para que los licitadores sepan cuáles van a ser los criterios a los que deban estar sometidos la oferta que presenten. Dicho criterio de adjudicación debe figurar en el anuncio de licitación, no solo en el pliego, sino en el anuncio que se publique, que ya os había comentado antes, que una vez que se apruebe el expediente se publica el anuncio de licitación, pues en ese anuncio de licitación también se debe establecer los criterios de adjudicación y se deben justificar en el expediente, porque los criterios de adjudicación lo que deben justificarse en qué mejoran el contrato. Es decir, si yo estoy utilizando en un contrato de obra un criterio de adjudicación, por ejemplo, de que la garantía que se le obliga, en vez de ser de 1 año, sea de 2 años, y el que tenga 2 años se le va a dar 10 puntos, debo justificar en qué mejora el contrato ese criterio que estoy teniendo previsto en el pliego de cláusula administrativa. Y justificar también, sobre todo, que guarda relación con el objeto del contrato. Yo no puedo establecer criterios de adjudicación en un contrato de obra que nada tengan que ver con la obra que estoy licitando. Requisitos sustantivos. El primero, el que os acabo de decir, que es la vinculación con el objeto del contrato. Y dice, y cuando hablamos de vinculación con el objeto del contrato, la ley establece que se entenderá así cuando se refiera o integre las prestaciones del contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de la vida, es decir, el ciclo de la vida de ejecución del contrato, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos. Por ejemplo, en el proceso específico de producción, de prestación o comercialización, con especial referencia a formas de producción o prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenible y justa. También en el proceso específico el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material. Por ejemplo, imaginar que estamos hablando de un asfaltado de una calle. A lo mejor el material que se usa para asfaltar la calle, podríamos establecer un criterio de adjudicación de cómo se traslada ese material, de cómo se elabora ese material, etcétera. Em, la formulación del criterio de adjudicación se tiene que formular de manera objetiva, respetando los principios de igualdad, de no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada. En un criterio objetivo, como puede ser un criterio de adjudicación del precio, es fácil establecer esta objetividad. En los criterios que tienen un margen de subjetividad, como son los criterios de valoración subjetiva, como cuando se establece la necesidad de presentar un proyecto o una memoria en el que explique cómo se va a ejecutar el contrato, este tipo de criterio de adjudicación, por ejemplo, el de la memoria que os estoy diciendo, se consideran criterios subjetivos, pero a pesar de ser un criterio subjetivo, en la valoración se debe ser lo más objetivo posible, es decir, ¿cómo se es lo más objetivo posible? Pues señalando en el criterio de adjudicación sujetos a juicio de valor se exige una memoria, por ejemplo. Pues en esa memoria, en ese criterio de adjudicación, se tendrá que establecer que se van a dar 5 puntos en lo que valore pues la redacción. 5 puntos que valorará las alternativas que se dan a la problemática X.
5 puntos, a pesar de, como veis, a pesar de ser un criterio subjetivo, se debe acotar y desglosar cómo se va a puntuar cada apartado de esa memoria que se exige para objetivizarla lo máximo posible. Bien, otro de los requisitos sustantivos es que debe garantizar la evaluación en condiciones de competencia efectiva. Y se debe establecer la puntuación que sea realmente, que dé lugar realmente a competencia entre los diferentes licitadores. Irá acompañada de especificaciones que permitan evaluar las ofertas según los criterios de adjudicación. En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas para los licitadores. Otras cuestiones. La clasificación de los criterios de adjudicación se pueden realizar por su naturaleza o por su forma de valorarlos, ¿vale? Con respecto a su naturaleza, como os decía, pueden ser económicos, como es el caso del precio, o un planteamiento basado en la rentabilidad, por ejemplo, y también pueden ser cualitativos. Con respecto a su forma de valorarlos, se pueden valorar, como os acabo de decir, mediante un juicio de valor, como puede ser cuando exigimos que se presente una memoria o un proyecto, que al final ese proyecto, esa memoria debe ser valorado por un funcionario y a pesar de acotar, que se le den 5 puntos, pues, por las alternativas que se dé a una problemática, por ejemplo, según el funcionario que lo valore, a uno le puede parecer una oferta de nivel 5 y otro de nivel 1, pero se debe acotar lo máximo posible, a pesar de que sea un criterio sujeto a juicio de valor, pero se debe intentar acotar y establecer qué puntuación se da a cada parte para que exista discrecionalidad técnica, sí, pero nunca arbitrariedad, ¿de acuerdo? Y también otra forma de valorar es la cifra, cifras y porcentajes, es decir, cuando se presenta una oferta económica se le aplica una fórmula para que dé como resultado la puntuación que se le asigne. Em, vale, con respecto a los criterios generales, estos pueden ser de calidad, pueden ser pues, de organización, de cualificación, de experiencia del personal, también puede ser respecto al servicio postventa, pues la fecha de entrega o con respecto al proceso de entrega o con respecto a perdón, a los compromisos relativos a recambios o la seguridad del suministro, es decir, o también incluso a la garantía. Si me amplías la garantía en vez de un año a 3 años, pues también puede ser un criterio de adjudicación que se le dé más puntuación al que me amplíe más la garantía, por ejemplo. Con respecto a los criterios que os he dicho de calidad, ¿cómo podemos establecer criterios de calidad? Pues de valor técnico, características estéticas y funcionales, de accesibilidad, del diseño, de características sociales, también características medioambientales. Ya veréis aquí en el artículo 145 que os hago mención, que habla que los criterios de adjudicación deben estar relacionados con cuestiones sociales y medioambientales. Mm, por último, deciros que los criterios de adjudicación nunca deben establecerse en marcas concretas. Ya os lo decía antes, yo no puedo decir un Peugeot 205, eso tenerlo muy claro. Y también otra cuestión que debe quedar muy clara es que debe tener relación con el objeto del contrato y debe demostrar que mejora el contrato. ¿De acuerdo? Todo esto viene en el artículo 145, que como veis es bastante extenso, pero bueno, yo os he hecho un resumen y como os digo, en Patreon os voy a subir el resumen. De todo lo que os he dicho, que con esto terminaríamos, quiero que os quedéis con que los pliegos, tanto pliego de cláusulas administrativas particulares como pliego de prescripciones técnicas, es la ley del contrato. Es la ley que nos vincula tanto a la administración o ente que licite como al adjudicatario y es de obligado cumplimiento para todos. Y por tanto, lo que digan los pliegos es palabra de Dios. Permitirme esta expresión. Una vez que ya están adjudicado el contrato y ya es difícil retrotraer lo que venga establecido en el pliego, porque eso si yo modifico ya el pliego, como os decía antes, voy a tener que retrotraer todo. Y si tengo adjudicado, incluso formalizado el contrato, ya va a ser complicado. Otra cosa son los errores materiales, aritméticos, etcétera, que como sabéis, y os he dicho, sí se pueden modificar sin necesidad de retrotraerlo el procedimiento. Otra cuestión, en los criterios de adjudicación, como os decía, súper importante, porque a través de los criterios de adjudicación se va a adjudicar el contrato, porque se da la puntuación a todas las ofertas presentadas. Por tanto, ese apartado debe estar muy bien definido en el pliego de cláusula administrativa
muy bien asignado la puntuación que se da a cada uno y sobre todo que guarde relación con el objeto del contrato, fundamental. Pues bueno, espero que con esto os haya quedado claro lo que sobre todo son los pliegos y los criterios de adjudicación, pero os voy, como os decía, os voy a acompañar y os voy a subir a Patreon esquemas de lo que os acabo de explicar. Espero que os haya servido, si os ha gustado darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.